en nombre de cientos de prisioneros de conciencia que sufren heroicamente bárbaras e injustas condenas en las cárceles del régimen comunista de la isla. Una vez más, les doy las gracias de todo corazón. En los momentos, quizás en que esta grabación esté con ustedes, lo más probable es que yo esté siendo víctima de uno de los más de 200 arrestos arbitrarios a lo que he sido sometido durante casi 20 años de lucha cívica por la libertad y los derechos de los cubanos. En los momentos en que esta grabación esté con ustedes, lo más probable es que ya haya perecido mi querido amigo y compatriota Orlando Zapata Tamayo, prisionero de conciencia, condenado a más de 35 años de cárcel, sencillamente porque su único crimen es defender pacíficamente los derechos humanos del pueblo cubano. Es muy difícil en muy pocos minutos dar un testimonio sobre mi vida. Muchos años luchando, muchos años de represión y tortura, pero puedo decirle sinópticamente que durante mi adolescencia, siempre de los primeros años de mi vida, fui objeto de discriminación en la escuela, sencillamente por cuestionar las clases de historia y más adelante la de filosofía. Pues en Cuba se ha impuesto una ideología y el que no esté acorde con esa ideología sencillamente no es un revolucionario. El que no es marxista en Cuba no es un revolucionario. Y si no es un revolucionario, no tiene derecho a entrar a la universidad. Pues según una máxima del comandante Castro, solo la universidad es para los revolucionarios. Y como yo no soy revolucionario para el gobierno cubano, pues sencillamente no tengo derecho a entrar a la universidad. En 1991, ya el totalitarismo se había derrumbado en todo el este europeo. Los militares en Cuba estaban muy nerviosos, no sabía qué iba a pasar en Cuba. Una madrugada, varios de ellos penetraron violentamente en mi hogar, me hicieron pesquisas y me acusaron de propaganda enemiga. Solo encontraban poemas que yo escribía y algunas literaturas censuradas en nuestro país. Eso fue suficiente para llevarme a uno de los centros de tortura más crueles de Cuba. Su nombre, Centro de Operaciones Militares e Instrucción, en Guantánamo. Allí fui brutalmente golpeado, confinado en celdas oscuras y tapiadas, llenas de mosquitos y durmiendo en tolas de hierro. Fui torturado, sometido a desorientación del tiempo. La alimentación era muy precaria. Apenas me daban unos gramos pocos de comida para someterme con hambre y rendirme por hambre. Allí fui objeto de una de las más crueles agresiones que he sufrido. Me afectaron la rótula izquierda de mi pierna izquierda como resultado de los golpes recibidos. Tuve que ser objeto de hospitalización, o sea, me operaron, me intervinieron quirúrgicamente para poder arreglar los ligamentos internos de la rótula izquierda. Puedo mostrarle la secuela de la cicatriz que queda mostrado como secuela de los golpes recibidos y la intervención quirúrgica. Pues desprendieron todo esto, esta parte de aquí arriba, con las botas militares. Jamás ninguno de los militares fueron juzgados por tribunales, a pesar de la demanda judicial que hicieron mis familiares ante los órganos de la Fiscalía. Nunca hubo una respuesta. Pocos meses después, fui condenado a 2 años de cárcel. En Cuba, las personas que piensan diferente son considerados por las autoridades como personas peligrosas socialmente. Y por eso fui condenado a 2 años de cárcel en la prisión combinada de Guantánamo. Allí vi horrores, vi cómo las personas morían por inanición. Más de 40 reos comunes murieron en esa época en que Cuba no tenía nada de alimento y sometían a una situación muy difícil a los reos. Yo recuerdo cómo los reos se sacaban los testículos con una cuchilla
se lo comían por hambre, otros se sacaban con aguja a la niña de los ojos para poderse quedar ciego, para buscar la libertad extrapenal. Recuerdo una vez algo horrible, como uno metió sus dos manos en una paila de nylon caliente hirviendo para perder las dos manos. ¿Saben por qué? Porque no resistían el régimen penitenciario cubano. Era horroroso. Era como vivieron la experiencia, quizá como que vivieron los judíos en el holocausto judío en la época del fascismo. Recuerdo también que una vez vi un reo común abrirse con una cuchilla el abdomen y todos los intestinos estaban afuera. Eso era una manera de protestar, de buscar que ser llevado a un hospital para alimentarse mejor, porque era muy difícil el hambre que se pasaba, era muy dura el hambre que se pasaba en esos lugares, era muy horroroso realmente. En 1997 el Papa Juan Pablo II anunciaba su visita a Cuba. En La Habana se organizaba una cita estudiantil internacional, creo que se llamaba Festival de la Juventud y los Estudiantes. Pues bajo esas circunstancias yo no podía estar en las calles de mi país y la policía política decidió encarcelarme, sencillamente porque era una decisión de la policía política, no porque había cometido ningún crimen ni ningún delito. Esa vez fui condenado a 18 meses de cárcel también. Estuve los 18 meses en celdas de castigo, una celda muy pequeña, de 1 metro de ancho y 3 de largo. Ahí tenía que defecar en un hueco y dormí mucho tiempo en el piso porque no me daban colchones, ni abrigo, ni avituallamiento. Ahí recibí otra de las golpizas muy brutales. Recuerdo una vez que en una de ellas me hicieron defecar. Jorge Luis García Pérez Antúnez también fue golpeado y era testigo. En esa ocasión me hicieron defecar por los impactos de las botas militares en mi abdomen. Mis familiares también hicieron acusaciones y reclamos a la justicia en Cuba. Nunca hubo una respuesta. Un 27 de diciembre de 1999 la policía política me secuestró prácticamente en horas tempranas de la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba. Esa noche, ese día, estuve todo el día en un centro militar de la policía política y a la medianoche me condujeron en un carro a unos 38 kilómetros en la zona selvática y montañosa de la ciudad oriental. Allí me hicieron creer que me iban a fusilar y hablaban por el camino de AKM, de comunicado y que etcétera, muchas cosas haciéndome creer que se me iba a ejecutar. Y luego llegamos sobre las 2 de la madrugada a un lugar inhóspito. Había mucho frío, era diciembre, no tenía abrigo. Tampoco. Allí me dejaron también abandonado en medio de la sombra, las tinieblas de la noche y el frío. Me dejaron allí desorientado, no sabía ni siquiera dónde estaba. Eso son uno de los métodos de tortura a lo que he sido objeto por la policía política. El gobierno cubano ha negado eso, pero nosotros tenemos pruebas, mi familia tiene pruebas y de que todas esas cosas que yo he pasado es cierta. A esa operación le llamaron Operación Descenso. Lo escuché como lo decían por la planta del móvil donde me trasladaban. Pocos meses después fui arrestado nuevamente en febrero del año 2000. Nacía mi primer bebé, una preciosa niña. No pude cargarla hasta los 6 meses después y solo pude hacerlo en prisión. Fui condenado a 6 años de privación de libertad. Fue una de la más cruel de todas mis prisiones. En total suman 10 años de cárcel lo que he sufrido bajo la dictadura militar de los hermanos Castro. Allí la policía política organizó uno de los más brutales ataques contra mi integridad física, ese estuvo a punto de costarme la vida, puso seriamente en peligro mi integridad física. Hoy 2 huesos de mi rostro están soldados con alambres especiales, como resultado de esa brutal golpiza que me costó fractura bilateral
de la mandíbula, de estos huesos. Allí también fui confinado durante 8 meses con enfermos, reos comunes, enfermos en fase A de tuberculosis. Quizás lo hicieron para contaminar mis pulmones y debilitarme por enfermedad. A pesar de que mis familiares han elevado todas esas acusaciones con pruebas documentales y testificales a todas las instancias del gobierno cubano, jamás un militar ha sido llevado a los tribunales ni ha sido detenido, ni siquiera investigado por tales barbaries contra mi vida. No es la primera vez que me invitan a eventos para trabajar a favor de la paz y los derechos humanos. He sido invitado muchas veces a reuniones en otros países del mundo. El régimen cubano no me permite viajar, como no se lo permite a los 11 millones de cubanos. Es una de las violaciones de los artículos 13 de la Carta Magna de Naciones Unidas. El pueblo de Cuba es propiedad de dos señores, Fidel Castro y Raúl Castro, que son los señores feudales que gobiernan y son los dueños de toda la propiedad del Estado cubano, incluyendo su pueblo. Recuerdo que en el 98 fui invitado saliendo de la cárcel al cumpleaños de la Carta Magna de Naciones Unidas. Tampoco la seguridad del Estado me permitió viajar. Hoy en mi caso no es un caso aislado. En Cuba hay unos 700, 800 más o menos rehenes, personas, ciudadanos que Fidel Castro no deja salir de Cuba. Y Cuba realmente es una gran prisión. Puedo decir que Cuba es el centro penitenciario más grande de las naciones de Occidente. Por mi parte, yo seguiré trabajando dentro de Cuba a favor de los derechos humanos de los cubanos. A pesar de la amenaza de muerte que recientemente, el pasado 6 de enero de este año, me hizo la policía política en Guantánamo, sencillamente por protestar pacíficamente por las violaciones y la impunidad de la que gozan los militares en Cuba. Los militares en Cuba violan la ley, pero en Cuba solo hay ley para oprimir, pero no para los opresores. O sea, la ley es solo para aplicársela a los oprimidos, no a los opresores. Por eso convoqué una campaña nacional por el derecho a los derechos, por el derecho de los cubanos a tener derechos civiles y políticos, a gozar de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna de Naciones Unidas y a gozar de los derechos ciudadanos mínimos que le otorga un Estado a sus ciudadanos. Ya se acerca el día y tengo la fe y la certeza de que estamos muy cerca de que el pueblo de Cuba rescatará y recuperará las libertades y los derechos que le han usurpado. Se acerca el día en que este pueblo despertará de la más horrible de las pesadillas que ha sufrido. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos ustedes.